En un país que ha perdido la vocación por el debate, la intervención de distintos grupos de intelectuales constituye un aporte tan novedoso como necesario. El primero en conformarse fue Carta Abierta, a raíz del conflicto con el campo. Aunque defiende al gobierno, reivindica la crítica y se define a sí mismo como no partidario. Encabezado por Horacio González y Ricardo Forster, entre otros, se reúne periódicamente en la Biblioteca Nacional. Después de las elecciones del 28 de junio de este año, surgió el grupo Aurora, contrario al gobierno y conformado entre otros por Marcos Aguinis, Daniel Sapsay, Félix Luna e Hipólito Solari Irigoyen. Más allá de las declaraciones de estos grupos, se percibe un clima de enfrentamiento centrado en las acusaciones mutuas, sin establecerse todavía un verdadero clima de debate. Bueno, yo empezaría por preguntarles cómo se define el Grupo Aurora. ¿Qué es el Grupo Aurora? Porque por lo que yo he leído es un grupo para buscar una característica no peronista. ¿Está bien lo que digo? No es peronista ni de ningún otro partido, es un grupo absolutamente pluralista. Pero hay mucha gente del radicalismo. Hay gente del radicalismo, por cierto, pero hay socialistas también, demócratas progresistas, gente que no tiene ninguna afiliación política. No es un grupo que pretenda formar un partido político ni apoyar a un partido político. Ni a ningún candidato para 2011. Ni a ningún candidato, ¿no? Lo que ha motivado la formación de este grupo es la sensación que tenemos de una suerte de vacío de ideas en la Argentina o la presencia, digamos, muy intensa de ideas demasiado arcaicas, con olor a naftalina de décadas pasadas, y que hace falta una renovación vinculada a ideas nuevas. Yo el primer punto que lo dije acá cuando vino Carta Abierta, lo repito ahora, a mí me parece muy positivo que empiece a haber participación de los intelectuales en el debate público, claro, que la Argentina tiene esa tradición y lamentablemente se fue perdiendo por montones de causas que si quieren podemos comentar, claro, y que ahora yo veo que hay como se está retomando de cierta manera, empieza a haber una participación mayor y se empiezan a dar estos grupos. Ahora, Carta Abierta es un grupo crítico, estuvieron acá, han dicho somos críticos del kirchnerismo, pero apoyan al kirchnerismo. Ustedes no, esa es la pregunta, si tienen algún candidato o apoyan en realidad, algún... En primer lugar, me interesa destacar que no somos una réplica de Carta Abierta. Inclusive nosotros desde enero empezamos a instrumentarnos, a consolidarnos. Enero de este año. Enero de este Carta año no quisimos lanzar... No, pero no nos preocupaba, ni era una réplica a ellos, y no quisimos lanzarnos antes del comicio para no parecer precisamente que estábamos procurando incidir en un resultado. Simplemente sentimos la necesidad de juntarnos, de hablar, de proponer cosas concretas. Tampoco abominamos de que los peronistas de algún modo se incorporen al grupo de Aurora, que no es un grupo combativo, ni es un águila guerrera, como se ha dicho. ¿Águila guerrera? Sí, hablando referencia a la canción, que es un área de ópera. Pero eso, ahí me dan tema, ¿no? Porque decía Ricardo Forster acá cuando hablaban los de Carta Abierta, que a ellos les dice la usina ideológica del kirchnerismo, a ustedes les dicen águila guerrera. Hay un ánimo nos dice como él, nos dice él, los guerreros me parece que son más ellos que nosotros somos muy pacíficos. Y esto es una expresión de una canción que es en realidad un aria de ópera de 1908, que no tiene nada que ver con lo que... Ustedes dicen que son pacíficos, ahora lo voy a escuchar a Daniel Sapsay, que todavía no habló, pero me decís pacífico. Yo leo el último libro de Marcos Aguinis, Hay Patria Mía, y de pacífico no tiene nada, hay críticas feroces, diría yo. Es que justamente yo creo que lo que señalaste al principio sobre lo bueno que es para el país, que los intelectuales salgan de su torre de marfil y se involucren en las necesidades que nuestra nación requiere para tener una mirada estratégica y conseguir que las cosas mejoren y que disminuya la pobreza y disminuya la desocupación y haya un florecimiento cultural y un florecimiento educativo y surjan políticas de Estado en materia de salud o de seguridad. Bueno, eso es lo que el país está necesitando y se están formando muchos grupos en todas partes. El Grupo Aurora no es el único, hay grupos que tienen distintas denominaciones. Ahora hay un grupo también de peronistas no kirchneristas, sí, que ya los vamos a invitar. Bueno, pero también. Estás mencionando a los políticos. Hay un grupo que se llama Juan Bautista Alberdi, o que se llama 1852, qué sé yo. ¿Y quiénes los componen? Bueno, lo compone y justamente gente que quiere pensar con una mirada puesta en el futuro, con la visión estratégica y básicamente con sueños de una Argentina mejor que la que tenemos.
En la Argentina se ha dejado de soñar, aquí se está hablando de lo coyuntural, lo inmediato, quién va a ser candidato, quién se pelea con quién, estamos en las cosas menores. Eso no nos pasa también porque faltan algunos consensos básicos. Yo veo, se empiezan a ver, vamos a decir las cosas como son, yo veo ataques feroces por todos lados, es un momento bastante... Sí. ¿No es cierto? Y digo, ¿por qué no llegar a ciertas instancias superadoras en las que estemos todos de acuerdo? Y eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Es pero mira, Cristina, la Argentina, pero mira, Cristina, se han logrado consensos a pesar de todo. Por ejemplo, en la Argentina hay un consenso de que queremos defender el régimen democrático, ¿verdad? Aquí hay un consenso total. Estamos en contra de cualquier golpe de Estado, estamos en contra de degradar la institucionalidad. Bueno, se está hablando también de un clima destituyente, yo lo escucho muy seguido eso. Bueno. El clima destituyente, si se quiere, está fomentado por quienes están en el poder, creando confrontaciones. ¿Ustedes no creen que hay un clima destituyente? De parte de los quienes no están en el poder, no. Los que están en el poder sí crean un clima destituyente, generando conflictos y enfrentamientos. Podemos escuchar un poquito. Históricamente, quien siempre tuvo actitudes destituyentes fue el peronismo. Duhalde lo ha dicho. El peronismo tiene que salir de esa opción entre gobernar y no dejar gobernar. Entonces pide gobernabilidad y a todos nos parece muy bien, pero nunca la dio. Yo te escuché hablando de esto, quiero que hable un poco Daniel, pero de una cosa me lleva a la otra. Yo te escuché el otro día vos, Marcos, en un programa de televisión, esta semana fue, y hablabas de la necesidad de que el próximo presidente de la Argentina, en 2011, suponete, sea una especie, que se llegue a una especie de superación del peronismo, el radicalismo. ¿Cómo sería eso? Yo creo que la Argentina, bueno, para dejar lugar a que hable también Daniel, sí, que es muy importante. Que está fónico, no sé si tiene ganas, pero va a tener que hablar igual. Yo tengo ganas siempre que me den la palabra, con mucho gusto. Acá hay que hablar, aunque no te la den. Dale, Marco. No, yo creo que la Argentina, después de muchas décadas de estar oscilando entre dictaduras y democracias totales, democracias parciales, y estar como perdidos en medio del desierto, ha llegado a un punto de querer superar ciertas cosas y comenzar a trabajar en una suerte de fraternidad real de toda la nación con la vista puesta en el futuro. La Argentina tiene extraordinarias posibilidades, las tiene, evidentemente. Yo creo que estamos caminando por un zanjón profundo, sin saber a dónde vamos, cuando si escalamos un borde del zanjón, al lado está la autopista que puede llevarnos a un gran desarrollo. Y ese gran desarrollo se consigue con algunas cosas en las cuales se puede consensuar rápidamente, que es defender la ley, defender la Constitución, defender la propiedad, defender el pluralismo. En eso, ese es el camino. Entonces, el avance va en esa dirección y ese es el consenso que buscamos. Y por otro lado, Aurora lo que está tratando también es de articularse con los diversos grupos que se están formando en el país, políticos o no políticos, y si no son políticos mejor, para tratar de elaborar y generar ideas que lleven a esa superación. La superación significa de que dejemos de hablar de derecha, de izquierda, de peronista, de antiperonista, porque eso son cosas ya viejas. En los países que progresan, en Alemania, en Francia... Son viejas, serán viejas, pero en la Argentina todavía... Y sí, porque se usa eso, pero resulta que se usa mal. Porque nos encontramos con gente que se dice progresista o de izquierda y que es de lo más fascista que uno se puede imaginar. Bueno, de vos, Marcos Aguinis, que tenés una tradición de izquierda, pienso. Sí, y la sos sigo la nueva teniendo. derecha en este momento. Yo soy el... No, en todos lados se dice. Se dice para calumniarme. Por eso, bueno, acá la son acusaciones ad hominem. Yo soy un hombre de izquierda porque defiendo los valores de la izquierda. ¿Y cuáles son los valores de la izquierda? Defender la libertad, defender el pluralismo, defender los derechos humanos, defender la democracia, defender al individuo. Esos son los valores originales de la izquierda. Esos valores los están violando sectores que se llaman de izquierda y que son de derecha. Por eso, volvemos a las categorías, izquierda, derecha. Bueno, pero entonces ya no sabemos lo que es una cosa y la otra. ¿Qué dices, Daniel? No, yo creo que es muy importante tener en cuenta, volviendo a Aurora, porque somos un conjunto grande de personas, lo que se establece... Más o menos hay un número. Y yo creo que ya somos más de 200. Sí, y además hay muchísima gente que se quiere incorporar todos los días y la dificultad es realmente ver cómo canalizar en los distintos grupos que se han armado comisiones para estudiar distintos temas. Y un tema muy importante, que es el que a mí me atañe, que a mí me ocupa, es el de la institucionalidad. Es decir, me parece importante observar en el manifiesto liminar que hace Aurora, que no se habla de cualquier institucionalidad. Nosotros creo que hablamos muy livianamente de más de un cuarto de siglo de democracia. Yo creo que no tenemos democracia, estamos transitando hacia una democracia. Vivimos
en un sistema que con muchas dificultades trata apenas de respetar algunas de las pautas más importantes del Estado de Derecho, pero no respeta, por ejemplo, una que es fundamental, que es el principio de separación de poderes. En el manifiesto se habla, y con muchísimo vigor, de la problemática del gobierno por decreto. Es decir, el presidente que legisla en contra de lo que la Constitución establece. Un sistema... El tema de los decretos de necesidad de urgencia. De necesidad de urgencia, y lo que es el suicidio del legislativo, ahora, todo esto viene que es de la una delegación, tradición, sí, la delegación legislativa a través de superpoderes en abierta violación a los claros límites que la Constitución establece y yo sin que exista noto... control judicial. Sí. Esto es muy grave y duda. se dice muy poco y se habla alegremente de ánimo destituyente, y quienes hablan de ánimo destituyente no se dan cuenta que están destituyendo las instituciones cuando toman decisiones que no se compadecen con la Constitución. Hay como Eso una es especie destituir. en la Argentina me parece que nos falta a todos. Tenemos ya años de democracia, pero el juego democrático no está instalado. Tampoco veo que eso sean demandas de la población demasiado. Tampoco hay demasiada conciencia en cada ciudadano de sus derechos, de sus obligaciones. O sea, no se ve en la vida cotidiana tampoco, ¿no es cierto? Bueno, precisamente el desconocimiento de la Constitución y de pronto de su valor. Yo creo que en mucha gente hay una maduración y un hartazgo. Sí. Y la gran destrucción institucional que han implicado los 6 años de la administración kirchnerista. Pero venimos de... Han llevado... A ver, no inventaron... Han llevado los decretos de necesidad de urgencia se vienen aplicando desde... La reforma del 94. Desde sí. la reforma del 94. No, se vienen aplicando desde antes. Claro. Es decir, la reforma del 94, con muy mal criterio, decide incorporarlos con un principio general que los prohíbe y solo los admite en circunstancias excepcionalísimas. Pero en realidad venía de la época de Menem. Menem de la Rúa también aplicó decretos de necesidad de urgencia. Sí, pero desde ya. Alfonsín también. Alfonsín también. Alfonsín dictó 12. Menem en la primera presidencia 324. Y entre las dos presidencias 555. Entonces, estamos hablando de magnitudes distintas. Y la delegación legislativa nunca llegó al grado del que tenemos en la actualidad, inclusive sin plazo. Es decir, esta posibilidad de reformar las partidas, que en realidad es rehacer el presupuesto, quitando el principio de legalidad en materia presupuestaria, que es una clave en una constitución democrática, es un invento de este gobierno. Es decir, hay una magnitud tremendamente desembosada que nunca habíamos visto. No es que no existiese, lejos de haberse alivianado, se ha vigorizado. Lo mismo la destrucción federal. ¿Qué hacen ustedes con todos estos temas? Por ejemplo, no es porque yo quiera hacer el paralelismo constante, pero Carta Abierta se manifiesta por cartas. Han sacado, creo que 6 cartas. ¿Ustedes piensan hacer alguna...? No, nosotros en primer lugar pagamos franqueo. No hacemos carta abierta porque pagamos el franqueo. ¿Qué quiere decir? Cuando mandamos una carta la pagamos, ponemos la estampilla. No entendí esa ironía. ¿Cómo es? ¿Qué quiere decir? No, esta es una ironía que surgió a propósito de la carta abierta. La carta abierta no tiene que pagar ningún tipo de franqueo, es abierta, entonces se paga a todos lados, ¿no? Sí. Es una ironía como diciendo, la comparación con carta abierta que se hace es una simplificación pueril. ¿Pero por qué? Es otro grupo de intelectuales que piensan de otra manera. Mira, en primer lugar, yo creo que la palabra intelectual está mal usada. A ver. Porque se pone intelectual un tipo que, qué sé yo, que enseña matemáticas o que enseña literatura. ¿Qué es un intelectual? No sé lo que es un intelectual hoy en día. No sé lo que es intelectual. Además, intelectual no es ningún ángel. Martin Heidegger fue un intelectual y era un nazi. Pero totalmente. Bueno, esto me lleva a otro tema. Entonces los intelectuales para mí, yo sacaría la palabra intelectual. El Grupo Aurora no está integrado por intelectuales. Está integrado por gente, por ciudadanos argentinos, que es lo que importa. Ciudadanos argentinos de cualquier filiación, de cualquier profesión, de cualquier trabajo, que sean empresarios o que sean obreros, que sean docentes o que sean alumnos, no importa. Pero que sean ciudadanos que quieran realmente que la Argentina transite otro camino. Veamos un poquito esta idea del intelectual, porque... ¿Vos querés decir algo sobre lo que es intelectual? Me parece que es importante, sobre todo en este programa, estamos haciéndolo a partir del yo creo que los intelectuales tienen... Yo no creo que haya que idealizar. Ha habido intelectuales, has nombrado recién a Heidegger, podríamos nombrar muchísimos casos donde
a mi criterio se han equivocado, pero digo, el trabajo intelectual como el trabajo de desarrollo del pensamiento, me parece que tiene que hacer un aporte es en básicamente una sociedad. eso, es un trabajador. Más allá de los errores, y más allá de que haya visiones contrapuestas. Pero el trabajador es dedicarnos a pensar. El trabajador que piensa, es decir, que no trabaja exclusivamente con su físico, con sus músculos, sino que trabaja pensando, meditando, buscando soluciones. Ustedes son tres personas que han escrito libros, que se han dedicado al trabajo intelectual. ¿Sí? Muchas veces el intelectual se ha encerrado en su en su torre de marfil, y otras veces se ha lanzado a la política, como el propio Platón hizo, y le fue muy mal. Terminaron hartándose de él. El tirano de Siracusa lo vendió como esclavo, es ¿verdad? un tema fantástico. Habría que hacer toda la historia de los intelectuales que han Bueno, es interesante. Hacer política, también acercarse demasiado a un determinado gobierno se pierde el riesgo de Pero perder hay el una sentido cosa, crítico. los grandes intelectuales del siglo pasado, del anterior, del 19, que hicieron el país, eran grandes políticos, grandes intelectuales, hombres de una vastedad de cultura muy grande. Sarmiento era un escritor fenomenal. Alberdi. Mitre, Alberdi, eran Bueno, gente... miren, Daniel Sapsay no, creo que no, pero ustedes dos han sido funcionarios en determinados momentos de gobierno. Sí. Marcos ha sido secretario de Cultura en la época de Alfonsín. Horacio ha sido director del Teatro Colón con el gobierno de Macri y ya habías trabajado en la Secretaría de Educación con De la Rúa. Así es. O sea, se han implicado en la política. Sí. Y la actividad, por ejemplo, del Rectorado del Buenos Aires también tenía un costado cívico, digamos, muy fuerte. Claro, no era pero eso solamente... es otra cosa, digamos. Acá es política partidaria. Claro, no, pero también en un sentido muy amplio es algún tipo de vicio cívico, diría yo, para no mezclar la idea de político que puede sonar más bastarda. Ahora, ¿cómo salen de la gestión? ¿Cómo sale un intelectual de la gestión? ¿Cómo salieron ustedes? Siempre la idea de servicio. Hay que sufrir lo que se sufre. ¿Pero se sufre o no se sufre? Se sufre, pero hay que estar al servicio. ¿Cómo se sale? ¿Se sale frustrado? No, ¿se sale mal? yo salí con sensación agridulce. La parte dulce es porque se lograron hacer algunas cosas, pero que a uno le serruchaban el piso todo el tiempo, es verdad, y que uno encontraba piedras en el camino continuamente. Entonces, me estoy acordando, difícil, tantos años que uno se dedica a esto, Canal 7 dependía de la Secretaría de Cultura cuando estaba Marcos ahí, y de pronto se la sacaron. Después la sacaron, porque querían de que el Canal 7 tuviera otra trayectoria, otro servicio. Yo quería que fuera un canal realmente de producción cultural, que incluso produciera entonces series. Fue sacado de la Secretaría de Cultura. Y entonces nos encontramos con que es muy difícil, pero lo que te quiero señalar, Cristina, de no rebajar esto a un combate coyuntural, pequeño, menor, de decir un grupo contra otro grupo, un partido contra otro partido. A mí lo que me gustaría... No gusta lo superar. Segundo, Marcos, me gustaría que fuera así. Pero lo que yo termino viendo son ataques, descalificaciones. Berbisky dice que vos no sé qué cosa. Yo no vos dije nunca nada a Berbisky. Bueno, me tengo que ir al corte ahora. Bueno, pero en vez de discutir ideas y lograr, me parece, consensos superadores, todo termina en la Argentina en chicanas, en ataques, en cosas. Pero ¿cómo y eso son es los lo que me ataques? parece Cristina, lamentable. ¿cómo son los ataques? Hay una palabra en latín que la dice muy bien. Ad hominem, es decir, tratan de buscarte un defecto diciendo sos un tarado, sos un perverso, le gritaste a tu abuelita, por lo tanto todo lo que vos decís no vale. Pero no hay una refutación a tu argumento. Eso es lo que a mí eso me que vos gustaría. dijiste está mal ideas. por tal y tal causa. Bueno, ese debate no existe. Es lo que queremos que exista. Bueno, es lo que yo trato humildemente de hacer todas las semanas acá. Correcto. Pero en la Argentina cuesta mucho. Tenemos otro bloque, ya volvemos. Bueno, seguimos hablando con la gente del Grupo Aurora. Un tema me lleva al otro. Yo me acordaba, hablábamos de los intelectuales que han sido funcionarios, como ustedes. Yo hago un paréntesis cortito, pero te lo quiero preguntar, Horacio. El tema Colón. Vos te fuiste del Teatro Colón, me acuerdo el verano pasado, renunciaste, eras director del Teatro Colón. Exactamente. No sé si me vas a querer contar por qué renunciaste. ¿Ahí hubo un apoyo tuyo concreto al gobierno de Macri al aceptar el cargo en el Teatro Colón? Bueno, yo intenté hacer un apoyo al Teatro Colón, un apoyo a la cultura. Macri fue muy generoso en la propuesta, me dijo que dispusiera del teatro libremente. Y bueno, hubo muchos problemas que yo abordé y trabajé. Y durante un año largo empezamos a poner en movimiento el tema edilicio del teatro. Tuvimos una actividad arrolladora, más de 300 espectáculos, más de uno por día.
llevamos la ópera al interior del país, hicimos una función de Traviata en San Luis, donde nunca había habido ópera. El tema serio acá era los problemas del Teatro Colón Cerrado. El problema, claro, bueno, eso lo heredamos y lo van a terminar. Claro, lo heredamos, lo trabajamos y quedó todo en condiciones como para hacer lo que creo que va a suceder, que era perfectamente posible y creo que lo es, tener para el 25 de mayo a la sala, el escenario. ¿Vos crees, sí? Yo creo que es perfectamente posible, aunque el resto de la obra esté todavía... Solamente la sala y el escenario. La sala, el escenario, con la camarín, acústica que tenía la antes. Acústica, creo, porque eso se trabajó con mucha seriedad. Les pregunto, ustedes dicen, no queremos ser definidos como intelectuales, pero yo les pregunto... No, sí, ¿cómo que yo no digo que eso. me crean que intelectuales. Yo no digo. No quiero decir que no lo rebatamos a cuestión de intelectuales. Bueno, aquí entra todo ciudadano que ¿qué espacio tomaría la cultura en el proyecto ideal de país que ustedes se imaginan? Bueno, hay que definir algo que seguramente los tres coincidimos. Un país que pone mucho énfasis en la educación y la cultura es un país que se enriquece. No es que los países ricos son los que tienen buena educación y cultura, es al revés. La Argentina transitó ese camino. En el siglo XIX la Argentina era un país pobre y puso todo el énfasis en la educación y la cultura y se convirtió en un país rico. Entonces yo creo que hay que poner mucho énfasis en la educación y en la cultura para que la Argentina vuelva a ser rica. Porque cuando hay educación y hay cultura, empiezan a ponerse poderosos todos los valores y comienza a haber producción y comienza a haber inteligencia y comienza a haber inversión. De modo que... en los hechos de la democracia, para acá vamos a hablar, los presupuestos de cultura nunca llegaron a los niveles que recomienda la UNESCO, por ejemplo, nunca, con ningún gobierno. Sí, como que nunca se entendió profundamente el rol estratégico de la cultura. Es posible que los presidentes y los funcionarios más altos se llenan la boca con la palabra educación y cultura, pero cuando llegan a los hechos eso es un tema secundario o marginal porque creen de que no es decisivo, cuando en verdad sí es decisivo. Es cardinal. Ningún gobernante va a hablar en contra de la educación, por ejemplo. El único que lo hizo fue Rosas. Rosas dijo, no hay que educar al pueblo porque se le crean expectativas que después no le sirven para nada. Ajá. Por lo menos tuvo esa sinceridad. Ajá. Pero hay que formar, restablecer la lectura como elemento fundamental, claro. Recrear los espectadores de los grandes espectáculos culturales. Estos principios que ustedes están diciendo ahora, por lo menos en teoría, nadie está en desacuerdo. Yo veo que hay como acuerdos básicos. Claro que los hay. De todos los partidos políticos. En esto, retóricos, son más bien retóricos. Pero bueno, han sido retóricos siempre, es lo que yo estaba diciendo. No siempre, digo, no siempre. Tuvimos épocas en que la educación y la cultura... No, yo estoy hablando del 83 años, para acá. ¿No? Hemos ido disminuyendo. Sí, del 83 para acá, cuando comenzó la democracia, hubo una real primavera cultural, no lo podemos negar, indudablemente. En la ciudad de Buenos Aires y en todo el interior. ¿Cómo imaginan ustedes el panorama político en 2011 y dentro de las alternativas que hay, qué apoyarían? ¿O esto es individual de cada uno? Todavía es un poco temprano las alternativas, no sé bien todavía cuáles van a ser y bueno, ya veremos. Yo creo que lo fundamental es que a lo que apunta Aurora es a crear un proyecto de país. Y después alguien verá quién lo toma. Sí. Pero me parece que no tenemos que ver todo en función del cortoplacismo y en función de las plataformas para un partido político. De eso los argentinos hemos sufrido muchísimo y venimos sufriendo. En muchos lugares del mundo se han generado precisamente grupos de intelectuales, que creo que fundamentalmente es lo que somos, para la elaboración de ideas que precisamente moldeen lo que deben ser las grandes aristas para un país. Acá hay también un grupo que va a trabajar en lo energético, que va a trabajar en el tema educacional, en el tema ambiental. Para que eso realmente yo creo que tenga eso va a dar ese proyecto de país. Un marco institucional importante. Me parece que es necesario, pero lo digo convencida, es necesario la interacción con otros grupos y la discusión de políticas de Estado. Es lo que queremos hacer. Absorbiendo... Pero lo quiso Echeverría, por otra parte, y su grupo, que estaban fuera del gobierno, fuera del país. ¿Ustedes se sentarían a debatir con grupos que piensan diferente? Pero por supuesto. Por supuesto. Yo te vi en un debate hace poco con el secretario de Cultura de la Nación, con Jorge Cosia, y ese debate, que salió por TN hace poquito, yo lo vi, terminó en enfrentamientos que uno dice, ¿y qué idea surgió de acá? No hubo enfrentamiento de mi parte. Él no me refutó en nada.
no fue capaz de refutarme una sola idea mía. Me dijo, lo que usted dice son sonceras, como decía Jauretche. Las sonceras argentinas. Yo tuve la delicadeza de decirle, bueno, pero Jauretche escribió esto hace 40 años, era otra época, era otro mundo, otro país. Son algunas ideas que tienen un poco de olor a naftalina, ya, en fin. Decime en qué no estás de acuerdo conmigo. Entonces me dijo, no, podés venir a la Secretaría de Cultura con el Grupo Aurora. Bueno, le dije, muchas gracias. Muchas gracias. Pero yo no lo... La descalificación que se hace, como te dije recién, es ad hominem. Que lo que yo digo viene de la ultraderecha, de la reacción, bueno, de la oscuridad. Hay un fenómeno bastante peculiar con Marcos Aguinis, acá hablo específicamente con Marcos. Yo creo que hoy es el autor más vendido de la Argentina, es el Marcos Aguinis, ¿no? Más leído, digamos. Más leído, más vendido, más todo. No, más vendido no, más leído. ¿Qué diferencia Porque es? yo no me vendo. Los libros se venden. Los venden, tienen un sí. precio toda la libreta. Los libros sí. No me cambié los libros sí. Debe ser el autor no. más vendido del país. Habría que también es un fenómeno analizar por un montón de cuestiones que Puede esto se ser, da. ¿cómo no? Y los ataques son muy fuertes. Sí, porque molesto. Porque vos también atacás. El último libro es crítico, muy fuerte. es crítico. Sí, pero es fuerte. Es fuerte. ¿Es fuerte? Sí, sí, es fuerte. ¿Cómo sí. no? Es fuerte. Sí. Expreso lo que piensan muchos Panfleto, argentinos. lo definí como un panfleto. Tal cual. Sí. Sí, Evidentemente debes expresar una porción grande de los Debe argentinos. ser, por alguna razón me leen tanto, ¿no? Venden, Y me discuten tanto. Sí. Y me atacan tanto. Ahora, yo vi por sin ahí refutar. que vos decías que hay envidia en todo esto. ¿Y cómo no va a haber envidia? Entre los artistas especialmente, no solamente los escritores, los músicos, los poetas, los pintores. Hay envidia. En el campo del arte hay mucha envidia. Yo me recuerdo, por ejemplo, las reuniones que hacían los hermanos Goncourt, que eran muy ricos, invitaban a todos los grandes escritores de Francia. Entonces estaba Alejandro Dumas, estaba Balzac y todo. Y se reunían ahí en la casa de ellos, y uno liaba la pipa, el otro miraba unos cuadros, el tercero fijaba pero nadie hablaba porque tenían miedo que le robaran las ideas. Ajá. Entonces, bueno, es cierto que entre los escritores y artistas hay mucha envidia, desde luego. Y a mí me tienen envidia, claro, porque me lee mucha gente. Ahora, yo no quiero que me tengan envidia, ni necesito que me tengan envidia, ni disfruto esa envidia. Pero la envidia le hace mal al envidioso, como lo dijo bien el Quijote. Está bien, pero Quijote dijo que la envidia es el allá, único vicio que no da placer. Está Por lo bien. menos que tengan vicios que dan placer. Pero más allá de las envidias personales o los enfrentamientos personales, lo que yo veo es que, terminan todos peleados, todos enfrentados y no surge... A mí me gustaría mucho ver debates. ¿Ustedes vendrían acá a debatir, por ejemplo, con gente de recién Carta estamos Abierta? empezando. ¿Vendrían a debatir? Pero por supuesto, nunca Recién me he estamos negado a empezando, debatir. vamos a desarrollar la actividad a partir de ahora con esa finalidad. Tampoco de la noche a la mañana se van a modificar costumbres, hábitos, vicios que tenemos de toda la vida. Queremos trabajar con mucha seriedad y con mucha tranquilidad, como dijo recién Daniel, formando comisiones que desarrollen temas profundos. Cuando decís, bueno, la parte energética, los que trabajan, los técnicos y científicos que manejan la parte energética, los llamados intelectuales, sí, son intelectuales, pero trabajan en el área de la ciencia, Sí, no en las áreas de las humanidades. Sí. Pero es gente seria que trabaja y es Conoce especialista un y tema conoce y un tema. está trabajando. Y así vamos trabajando diversos temas, el tema de la seguridad, temas que tienen que ver con Me parece asuntos que muy no son importante solamente que surjan culturales. todos estos debates Y yo los vamos a escucho, articularnos pero con digo, todos los espacios sí. que estén a favor o en contra, pero donde podamos debatir las ideas y no descalificarnos personalmente. Es decir, no, yo a vos no te escucho porque vos sos de tal color o de tal signo O político. hiciste ¿no? tal cosa o venís de tal lado, o terminan en general Yo creo los que debates así. hay una regla fundamental para un debate democrático, que es el respeto mutuo. Sí. Si en cambio se basa en la desconsideración y en la descalificación sistemática, es imposible un debate Yo plural. comparto plenamente esto. Ahora, este es un país tradicionalmente dividido, ¿no es cierto? Si no Sí, encontramos alguna tenemos que instancia superarlo superadora desde ya. y nos Por eso. ponemos Pero de acuerdo desde en una cosas actitud básicas, civilizada, después habrá educada y diferencias, de eso la respeto democracia por el también, ¿no? otro. Claro. Si no hay respeto por el otro, es imposible No, hay debatir. ciertos acuerdos básicos. El tema de la educación que ustedes planteaban, yo estoy segura que nadie va a estar en contra de esa idea. Claro. Digo, de estas cosas básicas. Hay acuerdos no se puede- básicos. El tema es que la diferencia comienza cómo se implementan esas ideas. Sí. Cómo se logra que la educación en la Argentina sea mejor. Bueno, yo me están haciendo señas que termina el bloque, pero yo hubiera hablado un largo rato, porque en tu libro, Marcos, en el último libro, vos planteás que la universidad sea arancelada. Tema que no Sí, sé sí, si sí, Sanguinetti motivo de debate. comparte, yo No, creo no, que es no motivo... comparto y la No, Constitución tampoco. no, Sí, por eso, pero yo no. tampoco, pero digo, daría para un Eso habla debate del muy pluralismo de importante. ideas. Daría para un gran debate. Claro, el pluralismo de ¿Eh? ideas y vamos a ver Sí. cuál es el sistema mejor. ¿Cuál es el sistema mejor para que la educación en la Argentina
realmente supere su decadencia actual. O sea que entre ustedes también hay disidencias internas, cosa que me parece importante. ¿Sí? Y una gran cordialidad también. Bueno, eso que no se pierda, digo, porque yo las críticas que veo en este momento cruzadas son feroces, es un momento bastante... Pero es lo que no conviene, justamente hace falta poner un poco de hielo, decir, dejemos de pegarnos entre nosotros, que estamos en el mismo barco, estamos en el mismo barco y este barco tiene que navegar bien, para beneficio de todos, dejemos de pelearnos como niños. Algunos consensos básicos. ¿No? Bueno, me tengo que ir al corte. Muchas gracias por haber venido, a los tres por haber venido. Y por ahí antes de fin de año logramos y hacemos un debate más amplio entre distintos sectores. La verdad que me gustaría. ¿Cómo no? Bueno, ya volvemos, no se vayan.